pero es que quien tenga la receta del talento que nos la dé, ¿no? Dicen, ay, eres psicólogo, ¿y cómo se acaban en recursos humanos? Porque mucha gente no sabe que en psicología hay un área que es psicología del trabajo. El hecho del COVID creo que también fue un antes y un después en la visión y en la estrategia del Departamento de Recursos Humanos. Que al final recursos humanos está en contacto con todas las áreas y es un poco, digamos, a veces el emisor. Tienes que saber de legal, tienes que saber de nómina, tienes que saber de selección. Si no, va a ser muy difícil poder desarrollarte, yo creo, en otros sectores. Tú llegar con un plan estratégico, con unas evidencias, con un estudio hecho y decir, mira, esto es lo que veo, propongo esto. Demostrar que recursos humanos es un pilar estratégico para la compañía y para el negocio. Si estás aquí y trabajas en recursos humanos, en People and Culture, en departamentos que tengan que ver con Talent Acquisition, en reclutamiento, estás de enhorabuena porque este es tu sitio. Aquí vas a enterarte de muchas cosas, de tendencias, de anécdotas del sector, de todas las herramientas con las que puedes ir optimizando tu trabajo. Y como yo sola no te las puedo contar, me voy a traer a gente muy guay y de marcas muy top para que comentemos todo esto. Hoy en concreto tenemos a una persona que precisamente trabaja en HR en una marca muy guay. Si hablamos de deporte en streaming, probablemente te venga a la cabeza una de las principales plataformas del mercado que llegó a España hace muy poquito, hace apenas 5 años, y esa plataforma es DAZN. Nos lo va a contar Marta Rodríguez, HR en DAZN. Bienvenidísima. Muchas gracias, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy contenta, entusiasmada. Te voy a lanzar para romper el hielo la primera pregunta, que se la hacemos a todo el mundo siempre que viene, y además es curioso porque a pesar de que es una pregunta muy sencilla, nos responde cada uno una movida muy distinta, porque al final es un concepto pues un poco ambiguo y que cada uno pues tiene una visión, ¿no? De él. ¿Qué es el talento para ti, Marta? Entiendo que sea ambiguo para todo el mundo porque es algo muy buscado, ¿no? En todas las compañías, sobre todo desde el departamento de People, de el talento. Queremos el talento en nuestra compañía. Pero es que quien tenga la receta del talento que nos la dé, ¿no? Que la traiga, porque para cada persona, para cada empresa, el talento es diferente, ¿no? Según también las necesidades de cada compañía. Para mí, desde DAZN también, el talento yo creo que tiene varias áreas. Por un lado, que es innato. Yo creo que hay una parte fundamental que es innata, ¿no? Naces con ello, justo para el área en el que a ti te gusta, en el que estás trabajando, pues tienes ese talento y es innato. Luego también pues viene dado, ¿no? de tus estudios, de tus capacidades, de tu potencial. Capacidades y conocimientos, pues bueno, tampoco creo que sean tan necesarios. Nosotros hemos visto muchos perfiles junior que consideramos que son personas con mucho talento y con mucho potencial, con mucha posibilidad de trayectoria. Y es importante encontrarles, retenerles y ayudarles a potenciar ese talento que tienen. O sea que el talento también se trabaja, ¿no? Sí. Desde luego. 100%. Pues vamos a pasar, Marta, ahora sí que sí, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tu libro. ¿Cómo llevas tú a recursos humanos? Bueno, yo empiezo estudiando psicología. Empiezo a estudiar psicología. En primer lugar, a mí me encanta estar en contacto con la gente, trabajar cara a cara. También trabajé mucho en atención al cliente en tiendas desde los 18 años, entonces siempre he estado metida en el mundo en clientes, enfocarme en ellos. Y estudié psicología, ¿no? Mi primera idea era hacer penitenciaría, en psicología social, en fundaciones, pero llegó Luis Carrasco, que fue un profesor que para mí fue un antes y un después en la carrera. La importancia de los buenos profesores, sí. Aquí. Yo creo que recuerdo muy pocos nombres de profesores de esa época. Pero el que es bueno se recuerda. Sí. Y si me estás viendo, Luis, desde aquí te saludamos, Luis, no sé quién eres, pero mira, aquí tenemos a Marta, gracias a ti. Sí. Tuve una asignatura, porque al principio te meten como unas asignaturas, así como unas pildoritas para que vayas viendo todas las áreas de psicología, porque mucha gente no sabe que en psicología hay un área que es psicología del trabajo. Dicen, ay, eres psicólogo, ¿y cómo estás en recursos humanos? Ostras, que hay varias asignaturas que pues son no tenía ni idea y mira, por aquí han pasado varios psicólogos y nunca ha salido ese tema. Sí, y luego una especialidad. Yo luego escogí en tercero de carrera, si no me equivoco, la especialidad de recursos humanos. Y ya me especialicé y yo en psicología hice 2 prácticas. Una clínica, que es obligatoria, que la hice una fundación, y luego otra que era de recursos humanos, que era mi especialidad. Entonces estuve en Randstad con un proyecto de BVA haciendo selección.
Y pues ahí ya empiezas en el mundo, ya sabes si te gusta o no te gusta, también es cuestión de suerte, ¿no? Con dar con la empresa, con la gente. En mi caso considero que he tenido mucha suerte allá donde he ido, gracias a Dios. Y pues en selección empecé a interactuar con la gente, que creo que es súper importante y creo que es una base que todo personal de recursos humanos debe de tener. También el mito, ¿no? De en las entrevistas es evidencias, ¿cómo lo hacéis? Brujería. No. Hay signos, hay evidencias, hay trabajo detrás. No es si te gusta la persona, si te ha caído bien o te ha caído mal. Entonces, eso también es un trabajo de nuestro sector de contárselo al resto para que sepa que esto no es me cae bien el candidato o no, sino que hay un trabajo. ¿Cómo son, Marta, esas primeras entrevistas? ¿Tú sentiste que se te formó en ese momento o te sentiste un poco, porque es verdad que este tema sí que lo hemos hablado con mucha gente, sobre todo con reclutadores, echando la vista atrás, ¿no?, de sus comienzos, y la mayoría coinciden en que cuando se presentaron por primera vez en una entrevista, por H o por B, estaban casi más nerviosos que la persona que estaba al otro lado del teléfono o al otro lado de la mesa, ¿no? Pero ¿cómo fueron las tuyas? Me acuerdo justo la oficina, que eran unos despachitos con unas cristaleras, y yo estaba atacada. O sea, yo hacía las preguntas más nerviosas que la otra persona. Los entrevistados también estarían nerviosísimos. Yo alucinaba y salía con una adrenalina de, madre mía, he hecho la primera entrevista. No sé, las primeras veces siempre son una pasada. Entonces yo terminé ya mi carrera y dije, pues vamos a ir a hacer un máster de recursos humanos. Me alucinó. Ahí ya dije, me han enganchado, que se puede y ya no me decir van a soltar. que esto es pasión por recursos humanos en tu caso. Sí, me encantó. O sea, para mí ese año fue súper duro, súper exigente, un máster que dices, joder, muy, muy exigente, que requiere mucho de ti, pero es que lo disfruté tanto, hice tales amistades, todo. Fue el conjunto. Unos profesores que venían de muy buenos sitios, y eso siempre la experiencia, ¿no? Porque a veces en la universidad tenemos profesores que no están en el campo, luego no trabajan, no están en el mundo laboral. Y aquí no, aquí te aportan muchísimo. Entonces ahí hice las prácticas en Teva Pharma, que es una farmacéutica que está en Alcobendas, y yo ahí ya me empecé a enamorar ya del todo. Estuve simplemente en el departamento de nóminas, que es algo muy, no sé, no es el sector favorito de la gente de recursos humanos, ¿no? Pero también es un básico que hay que tener, porque luego te vienen muchas preguntas, la gente te pregunta sobre nóminas, sobre paternidad, maternidades. Sí, al final, aunque no sea el core de tu trabajo, siempre te va a tocar recurrir a eso, y siempre va a haber personas que recurran a ti para preguntarte sobre eso. Quería preguntarte, Marta, también, ahora que decías lo del máster, porque me parece interesante, el máster tú lo has hecho hace no mucho. Sí. Entonces, en la formación de este máster está actualizada, porque ahora mismo, y luego hablaremos de eso, hay un cambio de paradigma, y tú lo sabes, dentro del sector de recursos humanos, hacia dónde se están moviendo las cosas, de recursos humanos a people, de operativo a un poco más de estrategia y de verdad preocuparse por las personas. ¿Esa formación estaba actualizada? Hombre, ha cambiado, el paradigma yo creo que ha cambiado, y fíjate que ha sido poco tiempo, ¿eh? Sí, claro. Pero el hecho del COVID creo que también fue un antes y un después en la visión y en la estrategia del Departamento de Recursos Humanos. Yo, el máster, si no me equivoco, fue 2021. Entonces estábamos ahí un poco en pañales todos, intentando averiguar cómo hacer las cosas post pandemia. Así que en la farmacéutica lo vivimos en primera persona. Estuvimos con las mascarillas y con los test hasta que yo me fui. Claro. Y antes de Dazón, Marta, sí, que tú ya habías dicho, me gusta recursos humanos, me quiero dedicar a recursos humanos, ¿qué era lo que te llamaba de recursos humanos y cuáles eran las primeras cosas que habéis detectado tú que a lo mejor te iban a costar más o que no te terminaban de encajar tanto? A mí me gustaba el contacto de las personas. Yo, el que alguien viniese y me preguntase por X, por Y, estar con ellas hablando, que me contasen sus preocupaciones en cuanto a su equipo, a mí eso era lo que me gustaba. Un poco también yo creo que es el papel de business partner, ¿no? Luego lo que te decía, los básicos hay que tenerlos. O sea, cuando eres tan junior como soy yo, tienes que estar en esos sitios, tienes que saber de legal, tienes que saber de nómina, tienes que saber de selección. Si no, va a ser muy difícil poder desarrollarte, yo creo, en otros sectores. Pero sí, el contacto con la gente era lo que más, y lo que menos, todo el tema burocrático.
haz que un al final contrato. nos pasa un poco a todos y en cada área. Exactamente, todas las áreas tienes que hacer papeleo. Y yo creo que siempre es un poco lo más rollo. Pero bueno. Y llegas a DAZN, Marta, y entonces ¿qué pasa? Bueno, aquí viene el asunto. fiesta, ¿no? Sí. Yo entré en DAZN en marzo del 2022, súper emocionada. Éramos como unas 90 personas, porque DAZN empieza en 2016 en UK y en 2019 en España empieza el mercado. Entonces, empezaron siendo 12 personas. Yo cuando entro son como unas 90. Entonces, el gran proyecto que teníamos ese año era la liga. Estábamos todos como locos. Teníamos ahí un contrato con la liga, el fútbol en España, los mejores equipos. Era una ilusión lo que veías en la oficina. También comentarte que la media de edad de DAZN son 32-33 años. O sea que sois Somos un equipo todos súper muy jovencito. jóvenes. Entonces, ya te puedes imaginar el ambiente que hay. Y encima cuando es deporte, cuando es cosas que has vivido desde que eres crío en tu casa y con tus amigos, la pasión y las caras que ves por la oficina son brutales. Qué guay. Entonces, yo empiezo con mi anterior manager y mi función principal era nóminas, ¿no? Y todo el tema de administración. Era mi primer trabajo, ¿no? Que no fuese beca. Entonces, claro, yo estaba entre atacada, emocionada, nerviosa, aprendiendo como una esponja. Y en junio mi manager se va. Le sale otra oportunidad y se va. Entonces, me quedé sola en el departamento desde junio hasta enero. Lanzamos la liga en agosto. ¿Esto qué consecuencias tenía? Pues 60 incorporaciones nuevas, por ejemplo. De las que te encargaste tú, Sí. solita, Sí. con tu primer trabajo. Con mi primer trabajo. Pues nos tienes que contar sobre eso, porque estoy segura de que habrá gente escuchando ahora mismo flipando como estoy flipando. Mira, cuando mi anterior manager dijo que se iba a toda la compañía, la gente me decía, tía, lo siento mucho, de verdad. Y yo estaba, digo, pero lo siento, ¿por qué? Yo estaba tan emocionada, Marina. Era una súper mega oportunidad. Hombre, es que se te pasa una vez en la vida. Yo estaba eufórica. Yo llegaba a mi casa y es que no se me agotaba la energía. Yo sabía que en algún momento iba a petar, pero que a mí no se me estaba agotando la energía. ¿Y tú cómo organizas todo esto? De repente te dicen que tu manager se va y que hay que contratar ¿a cuántas personas has dicho? A 60 personas. ¿Y tú cómo es ese momento de cómo empieza esto? Pues de la emoción yo empiezo a funcionar en automático casi. Entonces, siempre he sido muy organizada. Soy muy del journal, de la agenda, siempre he sido muy así. Entonces, bueno, eso lo tenía ya conmigo. Eso, bueno, por lo menos es un check importante que Sí. estaba ahí. Y así como anécdota, mi hermana en pequeña estaba en ese momento sacándose la selectividad, estudiando para la selectividad. Entonces ella se iba a la biblioteca y yo los fines de semana me iba con ella a currar, a trabajar, a sacar contratos. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. También tengo mucha suerte de cómo es el equipo, ¿no? Todo el comité, nuestro CEO, que es muy orientado a las personas. Estuviste apoyada en todo ese tiempo. Espectacular, sí. ¿Y cómo eran perfiles muy distintos? Ya por curiosidad, porque claro, no es lo mismo contratar perfiles más operativos, perfiles tecnológicos, perfiles de, no lo sé, de marketing, de mil cosas. ¿Qué tipo de perfiles eran? Son perfiles, sobre todo, del mundo del periodismo. Muchos editores, assistant producer, luego también de la parte de staff, gente de marketing, de media sales. Claro, lo digo porque es cada uno tiene su nicho y ahí tenías que entrar tú a entender quién podía encajar y quién podía no encajar, y encima teniendo que hacerlo, me imagino, en un periodo de tiempo súper corto. Sí, yo me acuerdo que, claro, para mí era un sector nuevo. Yo no sabía qué hacía, bueno, un editor sí me lo podía imaginar, pero un assistant producer, y luego había otro job title que era producer assistant. O sea, yo no sabía muy bien qué hacía cada uno. Entonces, el VP de producción se sentó un día conmigo y me estuvo explicando, mira, este hace esto, este hace lo otro, nos organizamos así. Y que gente del comité con esa experiencia se siente contigo y te explique. Mira, es que el máster más caro del mundo mundial no me hubiese dado esto. Esto me parece súper, súper interesante, Marta, porque el otro día hacíamos un webinar con Alba Lado, que ella es especialista en inbound recruiting y demás, y justo nos decía, oye, hay una cosa que parece una tontería, pero de verdad, cuando vayáis a reclutar perfiles y no sepáis qué hacen exactamente, sentaros con el manager. Id a los equipos, hablad con los equipos, porque esos perfiles van a trabajar con los equipos. Y mucha gente, recuerdo, era un webinar y mucha gente en el chat como que reconocía de, pues mira, es que a mí me ha dado miedo a veces decirle, como reconocer que yo no sé, que yo como reclutadora
no sé lo que hace este perfil. Y por eso me parece tan interesante todo esto. Es que es muy difícil, no se puede saber de todo. Claro, es imposible y más. De hecho, es una de esas cosas que muchas veces en redes sociales leemos comentarios y demás de es que os creéis que sois expertos en todo. No somos expertos en todo. Es un perfil que, bueno, que tiene que ir recurriendo y que el papel de recursos humanos no recae solo en recursos humanos, que al final recursos humanos está en contacto con todas las áreas y es un poco, digamos, a veces el emisor, ¿no? Pero no todas las decisiones salen de ellos y desde luego el conocimiento tampoco, ¿no? Y hay que ser un poco autodidacta, en saber dónde buscar la información. Saber dónde buscar la información, en quién apoyarte y bueno, y al final las decisiones grandes, la realidad es que no las toma recursos humanos la mayoría de las veces. ¿Y cómo es ahora, bueno, cómo ha ido cambiando, cómo fue ese proceso y cómo es ahora el área de HR en Dazón? Pues después de, bueno, en enero entró mi nuevo manager, ¿no? Que para mí fue la salvación. Tuve muchísima suerte con la persona que escogimos y empezamos con un montón de proyectos. Yo hasta ahora estaba sobreviviendo, ¿no? O sea, sacando las nóminas, contratos, cosas que iban saliendo, sobreviviendo. Pero cuando llegó él, empecé a aprender de verdad cómo es un performance, cómo se hace una calibración, en plan de igualdad, todo ese tipo de cosas que son proyectos que vas viendo también en un departamento como el nuestro que es muy generalista, ¿no? O sea, tocamos los pilares fundamentales de recursos humanos. Nos dividimos, somos 2 personas en el equipo y luego la parte de selección la llevan desde UK. Nosotros creamos todos los proyectos, por ejemplo, ahora en Fórmula 1, en su momento con la Liga, creamos el proyecto y luego involucramos al departamento de Talent Acquisition para que ejecute, ¿no? Y para que nos ayude con todos los perfiles. La importancia de los buenos managers. Sí. También. Sí. Porque ya el máster que digamos que estabas haciendo ya se termina de ser redondo cuando entra un buen manager y sobre todo también cuando de verdad se organiza el área de recursos humanos, como hablaba antes, y pasaremos luego de lleno a ese tema, para aportar valor de verdad a la empresa y no para ser un simple perfil operativo que está pasando nóminas o que está sobreviviendo al día a día de las tareas que existen y que hay que hacer, por supuesto, como se tienen que hacer en todas las áreas. Pero bueno, que se puede hacer mucho más y el camino es largo. Eso es. ¿Qué papel, Marta, el tema de la digitalización precisamente en este cambio de paradigma del sector, cómo lo vivís vosotros dentro de Dazón, dentro del área de recursos humanos, por supuesto? Piensa que somos una empresa tecnológica y del mundo deportivo, ¿no? Claro. Entonces, ya el camino es ganado un básico, ahí. Sí, es un básico también. Uno de nuestros pilares es la experiencia del empleado y del candidato. Entonces, es un básico. Es paper free en la oficina, no hay pósters. Tenemos la oficina llena de televisiones. Todo se está digitalizado en las televisiones. Cuando hay, pues el otro día el Día de la Mujer, pues pusimos toda la información en las televisiones. En todos los town halls o los all hands que hacemos, los hacemos con una cámara, por Teams, los grabamos y los guardamos. Todos los procesos que hacemos a través de una plataforma, en este caso Oracle, Ever, todo lo intentamos hacer lo más digital posible para ir en sintonía también con el propósito de la compañía. Y ahora, Marta, que estáis, digamos, un poco más organizados, que ya tenéis pues la selección por un lado, que vosotros os organizáis entre vosotros y demás, ¿qué reto tenéis ahora mismo así que digas tú más, pues esto es lo que estamos poniendo nuestro foco ahora para conseguirlo? Vale, nuestro reto es aportar valor a los empleados, ¿no? Creo que el año pasado, sin duda, hicimos una súper propuesta de valor para el empleado con beneficios sociales, seguro médico, en cambio de proveedor de nóminas, todo ese tipo de beneficios que creo que es un básico. Entonces esa propuesta de valor está hecha y sobre todo aportar valor al negocio. Creo que también un paradigma del mundo de recursos humanos es, sí, los de recursos humanos están ahí, como decías antes, ¿no? Contratan, despiden y pagan nóminas. No, recursos humanos no es un coste, es una inversión y un plan estratégico que te pueda ayudar a que tu empresa brille. Entonces creo que eso en muchas empresas no se valora y no se ve, ¿no? Entonces creo que enfocar el Departamento de Recursos Humanos a eso es súper importante y en nuestro caso creo que lo estamos haciendo. ¿Y cómo habéis empezado, Marta? Porque esto también que estás diciendo me parece súper interesante y es una realidad que en muchas empresas todavía no está pasando y el Departamento de Recursos Humanos va un poquito por detrás. ¿Cómo empieza uno a decir, bueno, entiendo que claro, por supuesto con organización de todo este tipo de tareas y demás, pero cómo empieza uno a decir, oye,
somos una pieza fundamental aquí dentro, vamos a empoderarnos, digamos, entre comillas, y vamos a hacer que esto se vea y vamos a aportar valor de verdad. ¿Cómo empieza un área de recursos humanos a ver esto de esta manera? Yo creo que es fundamental, bueno, y hay que tener esa suerte, de que el comité, el CEO, estén interesados en eso. Uh-huh. Por ejemplo, en DAZN, en el comité se empieza con People First. Llegamos y dice nuestro CEO, People First. Y empezamos nosotros todos los comités, abrimos la sesión. Entonces creo que eso es fundamental. Y luego demostrar, ¿no? Tú llegar con un plan estratégico, con unas evidencias, con un estudio hecho y decir, mira, esto es lo que veo, esto es lo que he visto en la compañía con estos gaps, propongo esto, KPIs, números, aportar valor al negocio y ver y demostrar que recursos humanos es un pilar estratégico para la compañía y para el negocio. Que si recursos humanos funciona y se le aporta valor, ¿no? Y se le hace caso, por así decirlo, todo puede ir mejor. O sea, entiendo entonces, Marta, que para vosotros, por ejemplo, el tema de analítico, de reportes y demás, lo tenéis súper al día, ¿no? O sea, es algo que hacéis continuamente, que estáis presentando, bueno, me dices ahora en los comités continuamente y es algo importante, ¿no? Sí. Total. ¿De qué me has comentado un poco cuál es vuestro reto? Desde que tú entraste hasta ahora, ¿de qué estás más orgullosa de lo que ha pasado en HR dentro de DAZN? De la liga, por supuesto. Para mí fue, vamos, es como, no sé, mi bebé, ¿no? Y nuestro bebé, totalmente, o sea, para todos. El proyecto de la Fórmula 1 ha sido contrarreloj y ha sido una pasada, o sea, para mí... ¿Cómo fue, para que no se nos vaya, perdón, cómo fue el proyecto de la liga? O sea, para ti, desde Recursos Humanos, ¿ese proyecto en qué consistía? Pues consistió en reclutar a un montón de personas, a 60 personas, hacer un onboarding para todas esas personas, que no entraban todos a la vez, gracias a Dios. Entraron en diferentes meses. Luego hacer un team building, ¿no? Para que todos se conociesen, porque imagínate de repente 60 personas nuevas en la oficina. Y todo esto, recordamos, estabas tú sola en este momento. Sí. ¿Y cómo hiciste? ¿Elaboraste un onboarding y lo estandarizaste a todo el mundo? ¿O cómo funcionó esto? Sí, se estandariza a todo el mundo y lo único, o sea, intentar modificar lo mínimo posible, o sea, que sea modificar nombre, DNIs, para poder agilizar y que haya el menor error posible. Y estas personas entran y, claro, el primer contacto que tienen con DAZN es el tuyo. Sí. Y a partir de ahí, bueno, tú ya vas... Bueno, con nuestros compañeros de UK, ¿no? La primera es una llamada telefónica, nuestros compañeros UK en inglés, o sea, hay que estar muy acostumbrado a la diversidad en DAZN, o sea, porque es lo que promovemos, ¿no? Entonces, enseguida inglés... con nuestros compañeros, luego agendan una call con el manager más uno, y la entrevista final es con recursos humanos, para todo el tema cultura de DAZN, que cumplan todos los valores, es súper importante para nosotros. Y eso me lleva a otra pregunta también, que es ¿cómo ves tú? Siempre, esto es algo que también solemos preguntar, ese balance entre las aptitudes técnicas, las skills que necesita cada puesto, todo esto, y que la persona encaje de verdad con el proyecto, con la cultura de la empresa. ¿Cuál es ese balance para ti? Puede ser Maradona, que si no tienes las actitudes, habilidades sociales para estar en DAZN y no cumples con los valores, no tienes nada que hacer. Me encanta esto porque parece súper obvio y no es real, porque todavía se sigue contratando y además yo creo a veces sin conciencia de que una persona, por muy crack que creas que sea, si la contratas para tu empresa y no encaja, se va a ir. Se va a ir bien porque se vaya ella, bien porque tú veas que no encaja y la vas a echar. Entonces, jolín, qué importante es esto y que todavía no nos lo metemos en la cabeza. Sí. Además, en DAZN es una cultura muy especial, ¿no? O sea, muy flexible, muy dinámica, muy abierta al cambio, porque como somos una empresa tan joven, o sea, es una mezcla entre joven y una empresa gigante, ¿no? Multinacional. Entonces tienes que estar muy abierto a que hoy es A, pero dentro de 2 semanas a lo mejor es B, porque la estrategia ha cambiado y tenemos que hacer otra cosa. Tienes que estar abierto a eso y no todo el mundo es flexible y se siente a gusto con el cambio. Claro. Y que, oye, totalmente entendible, pero pues DAZN a lo mejor no va a ser tu empresa. Y en esta parte, Marta, de tu background psicológico que me interesa mucho, tú estudias psicología. Sí. ¿Hasta qué punto crees que eso te ha tanto llevado a ti a recursos humanos como te ha hecho, bueno, te ha llevado desde luego a recursos humanos, pero
¿Esas skills te están sirviendo a día de hoy? ¿Tú las identificas? Yo no sé si es innato de mí, que yo soy así de siempre, o que mi background en psicología me lo ha dado. Puede ser que sea una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, creo que esa parte de empatizar viene innata, pero luego hay otra parte más de conocimientos. Sobre todo yo creo que en la parte de psicología social, aunque no fuese de la especialidad de recursos humanos, pero toda la parte de psicología social te ayuda también mucho a entender cómo funcionamos. Y ahora, tú como perfil de recursos humanos, ¿cómo trabajas, digamos? Porque claro, el perfil de recursos humanos está, digamos, para lo bueno y está para lo malo. ¿Cómo manejas tú? Yo sé que, bueno, imagino, hay perfiles de recursos humanos muy distantes porque pues consideran que esa distancia es necesaria porque, bueno, pues al final estás en contacto con documentación delicada, con información delicada, eres un poco el que lo sabe todo, tanto para bien como para mal, seguramente cosas que no querrías saber directamente. ¿Cómo gestionas tú la relación, con tu relación personal con los equipos y tu relación profesional con los equipos? Yo creo que tengo muchísima suerte. O sea, no sé cómo serán otras compañías, no creo que sea así, pero yo tengo mucha suerte con los managers y los equipos que tenemos. Siempre va a haber alguien, pues que, oye, no sé, a lo mejor ha tenido una mala experiencia en el pasado y viene ya muy sesgado y cuidado que viene recursos humanos, calla, que viene recursos humanos. Pero no es la norma, o sea, todo el mundo es que es un equipo muy agradecido. Sí que hay momentos más duros y de conversaciones difíciles, pues oye, que sí, todo nos lleva muy bien, pero hay que saber poner también un poco los límites. Y creo que también a la larga eso a ellos, sobre todo a los people managers, les ayuda, ¿no?, a aprender, porque es un aprendizaje continuo y por eso también está la figura de business partner, la figura de recursos humanos. Pero sí, hay momentos... Pero yo creo que de lo que más orgullosos nos podemos sentir es del tema de los despidos, ¿no? Que cuando ha habido despidos, tanto despidos o salidas voluntarias, en el email de despedida nos ponen, o no sé, vamos a hacer el despido y la gente te dice, oye, muchas gracias por cómo has hecho el despido, cómo ha sido la entrevista de salida, oye, muchas gracias por todo, por estar pendiente. No sé si eso lo voy a volver a ver yo en algún otro lado, sinceramente. Eso era otro tema sobre el que te iba a preguntar. ¿Cómo llevas, bueno, sobre todo al principio, porque ahora me imagino, pues bueno, estarás más hecha, pero ¿cómo llevas tú las despedidas? Mal. Hombre, es una pregunta un poco obvia, ¿no? Mal. Pero sí. se aprende, a despedir se aprende. También según la persona, ¿no?, que tengas. O sea, creo que hay que hacer las cosas. Yo, para mí, la empatía es algo básico que tiene que tener todo el mundo. Haz lo que te gustaría que te hiciesen a ti, ¿no? O sea, si a mí un día me tienen que despedir, que nos pueden despedir a todos en cualquier momento, o hazlo como te gustaría que te lo hiciesen, ¿no? Ese cuidado, ¿no?, esa sensibilidad, ¿no?, y de querer hacer las cosas bien para que la otra persona vea lo transparente que ha sido todo, que has estado pendiente, que has intentado cuidar el mínimo detalle, porque luego en estos momentos cualquier cosa, todo cuenta. Entonces creo que eso es de lo que más orgullosos nos podemos sentir. ¿Tú recuerdas cómo fue la primera vez que despediste a alguien? Sí. Lo recuerdas perfectamente, ¿no? Perfectamente. Y creo que nunca se me va a olvidar. Sí, desgraciadamente. Y entiendo que desde entonces hasta ahora la cosa habrá cambiado, ¿no? Sí. A ver, te lo tomas de otra forma, ¿no? Y también luego cada despido es un mundo distinto. Y Marta, aunque tú aquí, digamos que tu primera experiencia profesional más a largo plazo en recursos humanos es en Dazón, ¿tú estás percibiendo este cambio de paradigma del que hablábamos antes, del departamento más operativo al departamento estratégico, preocupado por las personas y demás? Sí, yo creo que otra vez el punto de inflexión fue el COVID. Yo creo que a partir del COVID la gente, o sea, los empleados, solicitaban otro tipo de cosas, requerían otro tipo tenían otras necesidades. Fue un ¿no? momento de reflexión para todos Sí. Y al salir, mira que esto tampoco lo habíamos hablado nunca, o sea, nunca habíamos relacionado nunca directamente el COVID con el cambio de paradigma en recursos humanos, pero igual sí que precisamente esa reflexión, ¿no?, es la que llevó a los empleados a decir un momento que tú me entrevistas a mí, pero yo también te entrevisto a ti porque hay cosas que tienen que estar, ¿no? Exactamente, sí. Y también la generación. Creo que hace no mucho me encontré a mi primera jefa de mi primer trabajo, mi primer trabajo en toda mi historia, ¿no? En una tienda que estuve, me la encontré y me dijo,
me he encontrado, yo como manager, ese choque generacional de que ahora mismo no pedís y no queréis las mismas cosas que se querían antes. Entonces, he tenido muchos choques con muchas personas de mi equipo, pues eso exactamente. O sea, ahora mismo tú no le pidas a una persona de los 90 que trabaje todos los días en la oficina. No le digas que no puede teletrabajar desde la playa, porque no lo va a querer. No le digas que no hay plan de carrera o que no hay proyección o flexibilidad en el trabajo, en las funciones, porque se va a sentir atada. Entonces creo que también ese cambio de paradigma ha sido de la noche. ¿Y cómo os enteráis en Dazón desde el Departamento de Recursos Humanos, que además me dices que es una empresa en la que desde luego funciona muy bien? ¿Cómo os enteráis de qué quiere la gente, de qué piensa la gente? ¿Cómo estáis al día de estas cosas para vosotros? De verdad que las cosas no salgan de vosotros, sino que de verdad los estéis escuchando. ¿Cómo lo hacéis? Tenemos contacto continuo con los empleados. O sea, no estamos en una cueva en la esquina de la oficina, escondidos y llaman hacia la puerta, no. Estamos en pleno contacto con los empleados y con los people managers. O sea, hay reuniones trimestrales con ellos para saber cómo va el equipo, qué necesitan, qué han solicitado, y contacto continuo con ellos. Luego, en todas las encuestas que hacemos durante el año, pues ahí vamos conociendo un poquito qué es lo que se requiere. Y Marta, cuando te toca, pues no sé, tratar con información más delicada o situaciones más delicadas, ¿cómo se hace eso? ¿Hasta qué punto? Porque claro, también me imagino que quizás llega un punto en el que o no se entiende bien o es fácil pasar la línea de, bueno, voy a Recursos Humanos a comentar esto, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Es la persona a la que se lo tengo que comentar o hasta qué punto tengo que tratar este tema. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Sobre temas confidenciales, pues hay que ser súper prudente en Recursos Humanos. Hay que ser transparente, ¿no? Con los empleados, con la información que se tiene, pero por otro lado hay que ser muy prudente. Que para mí en la empatía y la prudencia son cosas fundamentales. También en cualquier sector, ¿no? Y en cualquier función, pero en Recursos Humanos sobre todo. Y Marta, para pasar ya a la parte, digamos, un poco más divertida, que además es la que más éxito tiene siempre. Sí. Anécdotas divertidas, curiosas, llamativas. Mira. Todo lo contrario, negativas, Sí. o sea, puede ser de cualquier tipo. ¿Aburrir? No nos aburrimos, no, Marina. Desde luego. No lo pasamos. Yo de verdad que no lo pasamos. Todos los días hay alguna cosa que te pueda contar. No tantas, porque no somos tantos en Dazón. Pero yo creo que donde más cosas salen es a lo mejor en selección. Uh-huh. En selección siempre... Esa nos interesa, especialmente que tenemos muchos reclutadores ahí escuchando. Yo creo que esa es la que siempre todos tenemos alguna anécdota que sacamos a la luz. Hubo una ocasión que fue hace no mucho, un candidato, pues bueno, me está contando tal, y le digo, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Y al final, cualquier cosa, y me dice, sí, pero escucha. Abro comillas, pero escucha, aquí cobráis un montón, ¿verdad? Y yo... No es verdad, esto es una entrevista. Sí. Así para culminar dijo eso. Y yo, wow. Sí, parece. Claro. Yo a veces pienso, digo, porque a veces en procesos de selección igual la gente se piensa que tiene mucha competencia y luego pasan estas cosas y no hay tanta. Totalmente. Increíble. Nos quedamos... Sí, fue increíble, un poco en blanco. Increíble. Esto nos va a llevar, y esta parte yo creo que va a ser divertida para ir cerrando, al tema de los comentarios y la visión que tiene la gente sobre recursos humanos. Vale. Vamos a pasar aquí. Yo he traído una recopilación, esto como un poco sección nueva, de comentarios que nos dejan. Nosotros subimos mucho contenido de recursos humanos y de reclutamiento en TikTok, sobre todo. Y la gente, pues, obviamente, es una red social pública y comenta. Eso es. Entonces, es verdad que son graciosos pero también nos lleva a nosotros a reflexionar mucho sobre lo que la gente está pensando de recursos humanos y, oye, y sobre todo por qué lo piensa y qué hay que hacer para que se deje de pensar. Por ejemplo, y además esta además va muy al hilo porque es de una persona que estaba pensando en hacer prácticas en recursos humanos. Vale. Mira que quiero hacer prácticas en recursos humanos, pero sinceramente cada vez más me está tirando para atrás. Estoy desencantada con el departamento. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué le decimos? ¿Pero por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le habrá pasado? Pues probablemente... ¿Qué le habrá pasado? No sé, estará viendo cosas por ahí que no le gustan. A ver, yo creo que cada compañía es un mundo, ¿no? Eso por descontado. Eso por descontado. Escoge una buena compañía
mira bien su propósito en valores, visión y misión, aunque no siempre, o sea, luego también es cuestión muchas veces de suerte, pero si quieres tener un porcentaje asegurado, estudia bien la compañía, mira a ver cuáles son sus propósitos y si van contigo y si es acorde a cómo tú eres, tus valores y lo que tú estás buscando, no tiene por qué ser nada traumático. O sea, la clave sobre todo también yo creo recordar que el Departamento de Recursos Humanos no está aislado y forma parte de las compañías. Exactamente. Si la compañía tiene una misión y visión, probablemente el Departamento de Recursos Humanos vaya de la mano. Si no la tiene, pues bueno, no sabemos muy bien quién habrá ahí y qué estará haciendo o cómo estará sobreviviendo. Y sobre ¿no? todo te tienen que gustar las personas. Claro. Que yo a veces digo, sí, un ratito, ¿no? Como con los niños a veces, ¿no? Sí, un ratito, pero no, pues te tienen que gustar las personas. Claro, en HR no es un ratito. Exactamente. En HR es todo el ratito. Sí, todo el ratito. Entonces te tiene que gustar y tienes que estar a gusto en todo tipo de situaciones. Si no tienes eso claro, a lo mejor se hace cuesta arriba. Vamos con otro. Parece que entrevistáis para entrar en la NASA muchas veces. Las entrevistas. Otro tema ahí, bueno, otro cajón. Vale, yo le hago otra pregunta. Si a ti te van a operar a corazón abierto, ¿Cómo quieres que sea el currículum, claro, las aptitudes? ¿el que hizo las prácticas en veterinaria o el que no? Es que esto yo creo que, a ver, es normal que a veces, bueno, pues cuando uno es una situación frustrante, ¿no? Buscar trabajo y esto es totalmente entendible. Sí. Pero hay que entender también que, bueno, que la otra persona probablemente que no se nos olvide que tiene buena intención. Que esa persona está queriendo conectar a una empresa contigo y a ti con la empresa, porque a esa persona le interesa, no nos olvidemos. Cerrar el proceso lo antes posible. Entonces, probablemente si te está descortando, probablemente no es porque le caes mal, no es porque le apetece entrevistar a más gente, todo lo contrario. Y tú, vamos, tú lo dirás, no yo, pero a esa persona le apetece cerrarlo rápido y si tú encajas, pues se va a cerrar el proceso. Exactamente. También yo creo que a veces hay que hacer al candidato sentirse a gusto al principio. Claro. Y coger esa confianza, un chascarrillo, una broma que ves que tiene, ay, pues si esa camiseta, algo. Porque a veces vienen tan nerviosos que no son ellos mismos y dices, joder, es una pena. Claro. Justo, mira, esta también viene a colación de algo que hablábamos antes. Las reclutadoras, personas que no tienen absolutamente ni idea de la parte técnica, pero que toman decisiones en base a pinta y colorea. La parte técnica, a ver, ¿cómo tratamos esto? Yo lo entiendo en perfiles sobre todo más tecnológicos, ¿no? Que a veces es difícil. Yo tengo amigas que están en ese sector de ingenierías, informáticos, softwares, y yo entiendo que es difícil, pero que es que yo no tomo la decisión. O sea, yo busco evidencias, hago un feedback, lo pongo en el sistema y lo estudiamos con el manager. De hecho, no eres ni la persona que va a trabajar con ese perfil. Exactamente. O sea, que que tu principal interés es que encaje, pero va a trabajar con otra persona. Nos dicen por aquí también, y además también creo que viene bastante bien, por eso precisamente de lo bien que nos cuentas que funciona Dazón. Lo del team building es el timo más enorme de la historia para que acabes echando horas extra no remuneradas porque somos una piña. ¿Cómo vemos los team building? Según la empresa. En Dazón... Hombre, no creo que venga de un empleado, ¿te imaginas? No creo que venga de un empleado de nuestra compañía. O sea, creo que es fundamental. A veces vemos poca conexión entre los empleados de un mismo departamento y que a veces se han incorporado 5 o 6 al departamento nuevos en los últimos 6 meses y pues es muy importante que todos trabajen a una. Y nosotros hicimos hace no mucho uno con el equipo de marketing y creo que ha sido un antes y un después. También lo hemos hecho con el equipo de Fórmula 1, que muchos eran nuevos, un antes y un después. Se crean conexiones, conocen la compañía desde otro punto. Creo que es fundamental. Ya una de las últimas nos dicen por aquí también. Y a los de recursos humanos que sois tan listos y trabajadores, ¿quién os vigila? Eso a mí también me lo han dicho. Yo creo que sí, yo eso lo he escuchado. Claro, yo creo que aquí el problema es el concepto de vigilar. Claro. O sea, no, en una empresa... ¿Te están vigilando la empresa? Claro. Ostras. Preocúpate si a ti, aunque no trabajes en recursos humanos, te están vigilando, ¿no? No es una guardería. O sea, a veces ese concepto también de somos personas adultas y autónomas falta. Pues a nosotros nos vigila nuestro manager, ¿no? Que tengamos por encima y también la consecución de la compañía. Según cómo vaya la compañía, también nosotros tenemos que pensar,
oye, hay estos números, ¿nosotros podemos hacer algo desde recursos humanos? ¿Marketing puede hacer algo desde su departamento? Que todos sumamos, que no somos entidades diferentes. Entonces, eso creo que también la gente no lo ve. De hecho, ya como colofón final, uno de los que tenemos también es, bueno, y este se repite además muchísimo en todos los contenidos. Posiblemente el departamento más inútil de una empresa, recursos humanos. Si desapareciese, yo ni me enteraría. ¿Se enteraría la gente si desaparece recursos humanos? Claro, depende de la empresa, no sé. Si sois 3, pues no sé. Posiblemente no. Claro, claro que se enterarían, o sea... Es que depende de la empresa en que estés. No sé en qué empresa debe estar esa persona, pero por lo menos en Dazón, ¿quién te pagaría las nóminas? ¿Quién te haría todo el proyecto? ¿Quién estaría contigo viendo qué está pasando en tu departamento? ¿Quién haría el plan estratégico? ¿Quién mostraría lo que vamos a hacer en el comité? ¿Quién va a aportar el valor de personas? ¿Quiénes vais a trabajar en la empresa si no está recursos humanos? Yo creo que también hay aquí una responsabilidad, digamos, un poco del trabajador de estar en una empresa en la que no solo recursos humanos, en la que todo esté funcionando como en la cabeza idealmente, ¿no? Tenemos todos, y que esto no es fácil, evidentemente, pues bueno, hay circunstancias y circunstancias, pero no está toda la responsabilidad en recursos humanos. O sea, probablemente, pues bueno, los perfiles de recursos humanos que venís como tú, jóvenes, que venís con ideas, que venís metido en la cabeza que trabajáis para las personas y que vuestra prioridad es que las personas estén felices. Esas personas, como tú, os vais a desarrollar en empresas que os lo van a permitir, no en otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una responsabilidad de decir, jolín, yo estoy en una empresa donde esto se está propiciando, donde esto se está facilitando. Sobre todo a la hora de buscar empresa. Yo creo que a veces la gente entra como pollo sin cabeza, ¿no? En el primer sitio, no sé, busca algo que encaje como tú eres, que vas a estar más a gusto, que vas a ver sentido al propósito de la compañía. Sentirte parte de ella, ¿no? Esa parte de ownership creo que es fundamental para que algo funcione. Sentirlo como tuyo. Marta, ya ha sido un placer. Vamos a ir cortando. Igualmente. Que llevamos aquí un montón de tiempo hablando. Ya un poco para terminar, para la gente que nos esté escuchando, y a mí me interesa precisamente esta gente de recursos humanos que a lo mejor se siente un poco perdida con esto que estamos hablando del cambio de paradigma y a lo mejor está pensando, pero si a mí no me da tiempo, si yo estoy haciendo nóminas, no me da tiempo a pensar en todo esto. ¿Cómo se empieza? ¿Qué pueden hacer estos perfiles para de verdad encontrar ese sitio determinante que efectivamente tienen las empresas y empezar a aportar valor de verdad? Probar, ¿no? Intenta cualquier oportunidad, cualquier huequito que veas en el que puedes aportar algo distinto, aprovéchalo. O sea, lo que digo, el tren pasa una vez. Aprovecha, investiga, entra donde tú puedas y creas que puedes aportar valor. Prueba distintos departamentos. Es que hasta que no lo pruebas no lo vas a saber. Siempre tienes una idea, ¿no? Y según tus valores, según tu forma de ser, según tus conocimientos, siempre vas a tirar por una cosa más que por la otra. Pero prueba, inténtalo. Y si puedes probar alguna otra función fuera de tus funciones del día a día, hazlo. Marta, ha sido un placer. Igualmente, ha estado súper bien. Sí. Os damos a todos, a Marta y a vosotros por escucharnos las gracias, por pasaros una semana más por The Talent Podcast. Os vamos a dejar abajo las redes sociales de Marta para que la aviséis. Bueno, yo hablo por mí, pero animamos, yo creo, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien le quiere lanzar algo a Marta, pues por supuesto, hacedlo. A nosotros también, como siempre, en comentarios, y nos vemos en el próximo episodio de The Talent Podcast.